Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy celebramos a un santo muy importante para nuestra fe, para la Iglesia Católica, a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. En un momento les voy a hablar más de él. Su historia y su vida son muy interesantes. Un hombre santo, un hombre del cual no solamente sacerdotes o obispos pueden aprender de él, pero también nosotros. Un hombre que nos enseña la humildad, el celo por la justicia, el amor, la fe, la oración, por el conocimiento de Dios. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy y veamos cómo conectamos este evangelio con la enseñanza que nos da este Papa Gregorio Magno. Nuestro evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre, él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, como podemos ver, todos estos, los últimos evangelios que hemos escuchado, hemos visto cómo atacan a Jesús, ¿verdad? Porque no ayunan, porque están comiendo en sábado, porque están haciendo esto en sábado. Los judíos, los que se encargaban de la ley, los que se encargaban de los preceptos, eran tan meticulosos que todo les estaba molestando. Al punto de que se olvidaban de la comprensión, se olvidaban del respeto, se olvidaban de entender a los demás. En pocas palabras, siento que deshumanizaban a las personas y solamente se convertían en cumplidores de reglas. Y se olvidaban de que eran los encargados de la fe, de guiar al pueblo, de mostrar la misericordia, el amor de Dios. Por eso San Gregorio se convierte en un elemento muy importante para nosotros hoy en día. Nos enseña cómo ser ese siervo de siervos. Y en verdad era un hombre humilde, un hombre que lo daba todo por la iglesia, que no tenía miedo. Pero aprendamos un poquito acerca de su vida. Gregorio Magno o Gregorio nació en Roma en otoño del 540 más o menos. Venía de una familia rica, que era la familia patricia romana o la gens inicia de la fe cristiana y conocida también por los servicios prestados a la sede apostólica. Entonces eran una familia que tenía mucho poder. Sus padres de Gregorio se llamaron Gordiano y Silvia, a quien la iglesia venera como santa. Bueno, la mamá se convirtió en santa y creo que esta se venera el 3 de noviembre. Y pues estos dos hombres, este hombre y esta mujer, le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Me imagino que fueron muy buenos padres. Después de cursar los estudios de Derecho, Gregorio aprendió la carrera política. Entonces él fue cultivándose día con día y ocupó un cargo o el cargo de prefecto en Roma. Esta experiencia le ayudó mucho porque pudo conocer los problemas reales de la ciudad, lo que estaba pasando en Roma. Ya Dios lo estaba preparando para un puesto grande a este hombre. Y fue allí cuando pudo desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina. Pocos años después decidió retirarse porque ya estaba cansado, me imagino, de la vida que estaba llevando,
y lo atraía mucho la vida monástica. Cuando entró con los monjes, donó todos sus bienes a los pobres y convirtió la casa de sus padres, que estaba situada en un lugar que se llama Celio, en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí se recogió, ahí fue y se metió y se entregó a la oración, pero también se dedicó mucho al estudio de la Sagrada Escritura y también a los escritos de los padres de la Iglesia. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono, estando él ya en el convento, y lo envió a Constantinopla como su representante, su nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le habían sido confiadas por el pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. Él estaba ahí entregado, él amaba la vida de oración, la vida de contemplación. Una vez que terminó su misión allí en Constantinopla, regresó a Roma. Volvió al monasterio de Celio, lo que era la casa de sus padres, y tras la muerte de Pelagio II en el 590, este hombre fue elegido como su sucesor. Se convirtió en papa. Gregorio tuvo que afrontar un periodo muy difícil. Lo que era toda la península de Italia o la península itálica estaba siendo invadida por los longobardos, y también el clima se puso muy feo. Entonces lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas se vieron muy afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y a la penitencia, invitándolos a practicar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Se cuenta que mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la mole Adriana, interpretándola como un signo celestial que anunciaba el final de aquella epidemia, de aquel desastre. A partir de ese momento, lo que era el antiguo mausoleo fue llevado al castillo de San Ángel. Durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia. Había mucha corrupción en aquel entonces. Había personas que solo buscaban sus intereses personales, que buscaban lo que eran los títulos, el tener poder. También tuvo que reorganizar la administración pontificia. Había mucha gente corrupta que no les interesaba los aspectos espirituales y caritativos. Por ese motivo, confió numerosos encargos a los monjes benedictinos, pues el estilo de vida que ellos tenían no buscaban el interés propio, sino que querían siempre hacer el bien, llevar ese mensaje de Dios a los más necesitados. Entonces trabajaban por Dios, luchaban por Dios, hacían su misión por Dios y no por ellos. Estableció también que los bienes de la iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de la evangelización del mundo. Y también pues promovió lo que era una absoluta rectitud, justicia y misericordia en la iglesia. Todo eso tenía que seguirse y lo promovió, y él lo vivía. Gregorio empleó también todos sus bienes, y los dio para los más pobres. También los legados de la iglesia los empleaba para ayudar a aquellas personas que tenían más necesidad. Entonces compraba y distribuía trigo para dárselo a los pobres, socorría a los necesitados, también ayudaba al mantenimiento de lo que eran los sacerdotes ancianos o los monjes,
y también aquellos religiosos que estaban en clausura y que estaban especialmente en una situación difícil. Él trataba de dar siempre y ayudarlos también. Pagaba el rescate por los prisioneros o por personas que estaban sufriendo. Trabajó por la paz, promoviendo treguas y también trataba por el medio del diálogo con otros reinos, trataba siempre de promover la paz. A él se le deben también muchas decisiones políticas encaminadas a salvaguardar a Roma, que ya estaba tan olvidada por los emperadores. Y también, pues, se lograron las negociaciones con los longobardos para asegurar la paz de Italia central. Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales y se preocupó por la conversión de estos pueblos del norte de Europa y envió muchos misioneros a Britania, lo que es Gran Bretaña o Inglaterra y todas esas áreas. Para lograr esto envió al prior del convento de San Andrés en Celio, Agustín, quien fue después obispo de Canterbury, y 40 monjes más para poder evangelizar a ese pueblo, a esas tierras. Gregorio reformó la misa y la hizo más simple para que se pudiera vivir, para que se pudiera entender, para que se entendiera más lo que era el significado y la importancia de la Eucaristía. Promovió también el canto litúrgico, que hoy en día lo conocemos como el canto gregoriano. Entonces él escribió tantas cartas que su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus obras destacan el comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en que haya una armonía entre la palabra y la acción, entre el pensamiento y el esfuerzo, entre la oración y la dedicación a los propios deberes. Escribió también una regla pastoral. En esa regla pastoral, él va trazando la figura del obispo ideal. Insiste en el deber del pastor y que este pastor tiene que reconocer diariamente su propia miseria y profundiza en la virtud de la humildad. Así es como tienen que ser esos pastores. Gregorio era un hombre tan santo que, para demostrar que la santidad es siempre posible, él escribe un escrito que se llama Los Diálogos, una hagiografía en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto conocidos como no, que acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas, fueron personas con las que él se encontró. Es especialmente conocido el libro segundo dedicado a San Benito de Nursia. También ahí escribió muchísimas cosas acerca de los santos y personas que hoy en día nos iluminan, ¿verdad? Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal, vamos a decirlo así, el poder político de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Nunca se olvidó a quién le servía, y si usaba el poder terrenal era para hacer justicia, no para ver por sus propios intereses. Este hombre se mantuvo siempre humilde, simple, tanto que en sus cartas oficiales él mismo se definía como servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Y fue esa frase que hasta el día de hoy los papas la siguen usando. Este hombre murió el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Hermanos y hermanas, espero que esta breve biografía de San Gregorio Magno nos ayude a ver y apreciar este hombre santo, y también la enseñanza que nos deja el día de hoy a nosotros: ser cristianos celosos, pero sobre todo celosos de nuestra fe, de ese mandato de Dios, de ese proyecto de Dios.
y todos somos parte de ese proyecto y por lo tanto tenemos que participar a cada instante, a cada momento. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente fin de semana y que Dios me los bendiga. Amén.